¿Alguna vez te has preguntado cómo podrías superar los desafíos más oscuros y los peligros más temidos de la vida? ¿Te has sentido vulnerable, como si no hubiera un lugar donde pudieras estar realmente a salvo? ¿Y si te dijera que hay un refugio secreto, una protección divina que muy pocos conocen, pero que está al alcance de quienes confían en Dios? Un lugar donde las tormentas de la vida no pueden alcanzarte, donde las heridas del pasado sanan y donde incluso los enemigos más grandes deben retroceder. Este no es un concepto abstracto o una idea bonita. Es una realidad que Dios ha prometido a quienes se refugian en Él. En los próximos minutos te llevaré a un viaje profundo a través de la palabra de Dios para descubrir cómo esta protección divina puede rodearte, cuidarte y transformarte. Hablaremos de cómo puedes experimentar esta cobertura celestial en tu vida diaria, incluso en medio de tus pruebas más difíciles. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a participar activamente en este mensaje. Comenta la frase "paz en Cristo" para declarar tu fe y abrir las puertas del cielo en tu vida. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas encuentren este mensaje de esperanza y protección. Felicidades por formar parte de esta misión. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios quiere ser tu escudo y refugio? Entonces acompáñame hasta el final de este video, porque lo que aprenderás podría ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando. No te distraigas y quédate conmigo, porque hoy podría ser el día en que todo cambie para ti. Ahora, comencemos. El escudo de Dios, la promesa de protección divina. La Biblia está repleta de pasajes que confirman una verdad inmutable. Dios es nuestro protector y refugio. En el Salmo 91 encontramos una promesa de seguridad tan poderosa que puede transformar nuestra forma de enfrentar el miedo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Esta no es solo una declaración poética, sino una invitación a vivir una vida completamente cubierta por la gracia y el poder de Dios. Imagina por un momento lo que significa habitar al abrigo del Altísimo. No se trata simplemente de refugiarte ocasionalmente en Dios, como quien busca ayuda temporal en tiempos de crisis. Habitar significa permanecer, establecerse y confiar plenamente. Es como construir tu hogar en un lugar seguro donde ninguna tormenta puede destruirlo. ¿Qué tipo de vida podrías tener si este fuera tu estado constante? El escudo de Dios no es físico, es espiritual, pero sus efectos son palpables. Protege nuestra mente de pensamientos de desesperación, nuestro corazón de caer en la angustia y nuestro espíritu de sucumbir al temor. En un mundo lleno de incertidumbres, donde las malas noticias parecen multiplicarse y los peligros están a la orden del día, esta promesa nos recuerda que no estamos solos. Dios no promete que nunca enfrentaremos problemas, pero sí garantiza que no estaremos desamparados en medio de ellos. En el versículo 4 del mismo Salmo se nos dice: «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad». La imagen de un ave cubriendo a sus crías con sus alas es una de las metáforas más tiernas y consoladoras de la protección divina. Representa un cuidado constante, una cercanía íntima y una protección activa que no permite que nada nos dañe sin su permiso. En nuestras vidas, esta protección puede manifestarse de muchas maneras. Piensa en las ocasiones en las que sentiste que algo malo estaba por suceder, pero de repente todo cambió a tu favor. Quizás fue un accidente que evitaste por segundos, una enfermedad que no llegó a mayores, o una decisión que, sin saberlo, te salvó de una situación peligrosa.
Estas no son casualidades, sino señales de la mano protectora de Dios obrando en tu vida. Pero hay una clave importante. Esta protección no es automática. No es algo que podamos exigir sin más. Es una promesa que requiere una respuesta de nuestra parte. Para experimentar el escudo de Dios, necesitamos habitar en su presencia, confiar en su palabra y caminar en obediencia a su voluntad. No se trata de perfección, sino de disposición. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a confiar en Él plenamente. La confianza en Dios no es solo una actitud pasiva, es un acto de fe que se demuestra en nuestras acciones diarias. Cuando decidimos orar en lugar de preocuparnos, estamos eligiendo refugiarnos bajo sus alas. Cuando declaramos las promesas de la Biblia en lugar de repetir palabras de miedo, estamos levantando el escudo de la fe. Y cuando elegimos obedecer su voz, incluso cuando no entendemos todo, estamos alineándonos con su plan de protección. Quizás te preguntas, ¿por qué a veces siento que Dios no me protege? La respuesta puede ser compleja, pero muchas veces tiene que ver con nuestra posición espiritual. Si no estamos habitando al abrigo del Altísimo, es como estar fuera de un refugio durante una tormenta. No porque Dios no quiera protegernos, sino porque nos alejamos de su cobertura. Esto no significa que Dios nos abandone, sino que respeta nuestras decisiones. Pensemos en la historia de Job. Dios permitió que Job enfrentara pruebas, pero nunca lo abandonó. Incluso en medio de su sufrimiento, Job reconoció que Dios era su refugio, y al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, demostrando que su protección no solo nos cuida en el presente, sino que también tiene un propósito eterno. La protección divina también tiene un componente comunitario. En Mateo 18:20, Jesús dijo, «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esto significa que cuando nos unimos con otros creyentes, en oración, adoración y comunión, estamos reforzando el escudo espiritual que nos rodea. No estamos diseñados para enfrentar la vida solos. Necesitamos el apoyo de la familia de Dios para permanecer firmes bajo su protección. En la práctica, esto podría significar formar parte de un grupo de oración, asistir regularmente a una iglesia o simplemente buscar la compañía de amigos que compartan tu fe. Estas conexiones fortalecen nuestra fe y nos recuerdan que aunque enfrentemos desafíos, estamos cubiertos por la gracia y la protección de Dios. Finalmente, recuerda que la protección de Dios no siempre se verá como esperamos. A veces nos librará de un peligro inminente, otras nos dará la fuerza para atravesarlo. En ambos casos, su propósito es claro: moldearnos a su imagen y glorificar su nombre. Hoy te animo a reflexionar. ¿Estás habitando al abrigo del Altísimo o simplemente lo visitas de vez en cuando? Dios te llama a vivir una vida bajo su protección, pero para ello necesitas acercarte a Él con un corazón sincero. No te conformes con menos. Busca su presencia, confía en sus promesas y experimenta la paz que solo Él puede ofrecer. Continúa conmigo en este estudio, porque aún hay más por descubrir sobre cómo Dios puede ser tu escudo y refugio en cada área de tu vida. Daniel en el foso de los leones, un ejemplo de protección divina. En la historia de la Biblia, hay momentos en los que el poder de Dios se manifiesta de manera tan extraordinaria que no deja lugar a dudas de su capacidad para proteger a quienes confían en Él. Uno de los relatos más impactantes es el de Daniel en el foso de los leones. Este evento, registrado en el capítulo 6 del libro de Daniel, nos muestra cómo la fe y la obediencia a Dios pueden atraer una protección sobrenatural, incluso en las circunstancias más peligrosas. Daniel era un hombre justo y fiel.
conocido por su integridad y devoción inquebrantable a Dios. Su vida estaba tan marcada por la obediencia y el testimonio de su fe, que incluso en una tierra extranjera, bajo el dominio del rey Darío, se destacó entre todos los líderes. Sin embargo, su fidelidad a Dios también le atrajo la envidia y el odio de otros gobernantes. Estos hombres, movidos por la envidia, buscaron un motivo para acusar a Daniel y deshacerse de él, pero no encontraron ninguna falla en su conducta, porque Daniel era íntegro en todos sus caminos. Fue entonces cuando tramaron un plan basado en su fe, persuadieron al rey Darío para que emitiera un decreto que prohibiera orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey durante 30 días. La pena por desobedecer era ser lanzado al foso de los leones. Imagina la presión que Daniel enfrentó. Podría haber elegido comprometer su fe, orar en secreto, o incluso abstenerse de orar durante esos días. Sin embargo, su confianza en Dios era mayor que su temor al decreto. Daniel continuó orando abiertamente, como lo hacía 3 veces al día, con las ventanas de su casa abiertas hacia Jerusalén. Su decisión era clara: honrar a Dios por encima de cualquier decreto humano. Cuando los conspiradores vieron a Daniel orar, lo denunciaron ante el rey. Aunque Darío apreciaba a Daniel y lamentó haber emitido el decreto, la ley de los medos y persas no podía ser revocada. Daniel fue llevado al foso de los leones, un lugar que garantizaba una muerte segura para cualquiera que cayera en él. Pero Daniel no estaba solo. La Biblia relata que esa noche Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, y no hicieron daño a Daniel porque fue hallado inocente ante Dios. Al amanecer, el rey Darío corrió al foso y, con voz angustiada, llamó a Daniel. Para su asombro, Daniel respondió desde el foso, completamente ileso. Darío, lleno de gratitud, ordenó que Daniel fuera sacado del foso y que sus acusadores fueran lanzados en su lugar, donde los leones sí los devoraron. Este milagro no solo salvó la vida de Daniel, sino que también impactó a todo un reino. El rey Darío proclamó un decreto que reconocía al Dios de Daniel como el Dios viviente, cuyo reino es eterno y cuyo poder no tiene límites. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, que la protección divina está reservada para aquellos que permanecen fieles a Dios, incluso cuando su fe es probada al extremo. Daniel no comprometió su relación con Dios, a pesar del peligro inminente. Su fidelidad y confianza en el Señor le permitieron experimentar un milagro que sigue inspirando a millones de personas hoy en día. Segundo, que la protección divina no siempre nos exime de entrar en situaciones peligrosas, pero nos asegura que no enfrentaremos esos peligros solos. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero no sufrió daño porque Dios estaba con él. Esto nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas, Dios tiene el poder de protegernos en medio de ellas. Tercero, que la obediencia a Dios puede traer un impacto más allá de nuestras vidas. La fe de Daniel no solo resultó en su salvación personal, sino que también llevó a un rey y a un reino entero a reconocer al Dios verdadero. Esto nos muestra que nuestra fidelidad puede ser un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Ahora, reflexiona, ¿qué harías si estuvieras en la posición de Daniel? ¿Tendrías la misma confianza para orar y mantenerte firme en tu fe, incluso cuando hacerlo podría costarte la vida? La verdad es que cada día enfrentamos nuestras propias versiones del foso de los leones. Pueden ser problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares o ataques espirituales. Pero, al igual que Daniel, podemos estar seguros de que, si confiamos en Dios y le somos fieles, Él estará con nosotros. La historia de Daniel también nos enseña que el poder de Dios no tiene límites.
Él puede intervenir en cualquier situación, no importa cuán imposible parezca. Los leones eran un peligro real, pero el poder de Dios era mayor. En tu vida, los leones pueden ser los problemas que intentan devorarte, pero nunca olvides que Dios tiene la capacidad de cerrar sus bocas y protegerte de todo mal. Además, esta historia nos recuerda que la oración es clave para mantenernos bajo la protección de Dios. Daniel no dejó de orar, incluso cuando sabía que hacerlo podría costarle la vida. Esto nos muestra que la oración no es solo un ritual, sino un acto de fe que conecta nuestro corazón con el de Dios y nos coloca bajo su cobertura. Si hoy te encuentras en una situación que parece imposible, quiero animarte a seguir el ejemplo de Daniel. No permitas que el miedo te aparte de tu relación con Dios. Ora con valentía, confía en su poder y recuerda que Él es fiel para proteger a quienes le buscan de corazón. Dios no solo protege a aquellos que confían en Él, sino que también utiliza sus vidas como un testimonio para su gloria. Así como el milagro de Daniel impactó al reino de Darío, tu fe y tu confianza en Dios pueden inspirar a otros a buscar su protección y su amor. Continúa con este estudio, porque aún hay más lecciones poderosas sobre la protección divina que transformarán tu vida y te ayudarán a enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Dios está contigo. El Éxodo y la columna de nube y fuego. Dios como escudo y guía. Uno de los episodios más conmovedores del Antiguo Testamento es el relato del éxodo del pueblo de Israel, cuando Dios, con su mano poderosa, liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero la historia no termina con la liberación, porque la travesía por el desierto fue igualmente desafiante. Sin embargo, en cada paso de este arduo camino, Dios mostró su amor y su capacidad para proteger y guiar a quienes confían en Él. Después de sufrir las plagas y el juicio divino, Faraón finalmente permitió que los israelitas partieran. Pero su corazón se endureció nuevamente y envió a su ejército a perseguirlos. Imagina a los israelitas, un grupo numeroso, compuesto por hombres, mujeres, niños y ancianos, enfrentándose al vasto desierto por un lado y al ejército egipcio por otro. Sin armas ni estrategias militares, estaban completamente indefensos desde una perspectiva humana. Pero Dios no los dejó solos. En Éxodo 13, 21, 22, leemos cómo el Señor fue delante de ellos. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Este versículo nos habla de una verdad poderosa. Dios no solo protege, sino que también guía. La columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche eran manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Por un lado, la nube los protegía del calor abrasador del desierto, y por otro, el fuego les proporcionaba luz y calor durante la oscuridad de la noche. Más allá de lo físico, estas columnas eran un recordatorio constante de que Dios estaba con ellos. Cuando el ejército egipcio se acercó, el miedo invadió a los israelitas. Estaban atrapados entre el Mar Rojo y un ejército que venía con toda su furia para destruirlos. En medio de su desesperación, clamaron a Moisés, y él, a su vez, confió en el Señor. En ese momento crítico, la columna de nube se movió detrás de ellos, colocándose entre los egipcios y los israelitas. Éxodo 14, 19, 20 relata este momento. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Puedes imaginar el poder de esta escena? Dios mismo se colocó entre su pueblo y sus enemigos. La nube fue oscuridad para los egipcios, confundiéndolos y dificultando su avance, pero para los israelitas fue luz, dándoles claridad y esperanza en medio de su incertidumbre. Esta dualidad nos enseña que la presencia de Dios puede ser una barrera protectora contra el mal, mientras que para sus hijos es un faro de esperanza. En este episodio también vemos cómo Dios abrió el Mar Rojo, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. Este milagro no solo demostró su poder, sino también su compromiso de proteger a su pueblo hasta el final. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron, destruyendo al ejército enemigo. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la protección divina? Primero, que la presencia de Dios es suficiente para guiar y proteger. La columna de nube y fuego era un símbolo de la presencia constante de Dios con su pueblo. En nuestras vidas, esta presencia no se manifiesta como una nube o un fuego literal, pero la sentimos a través del Espíritu Santo. Él es nuestro guía en las decisiones difíciles, nuestra luz en los momentos oscuros y nuestra barrera contra los ataques del enemigo. Segundo, que Dios nunca nos abandona, incluso en las situaciones más peligrosas. Así como Dios se colocó entre los israelitas y el ejército egipcio, Él también se coloca entre nosotros y nuestros enemigos espirituales. Tal vez hoy te sientes atrapado, sin salida, como los israelitas frente al Mar Rojo, pero recuerda que Dios tiene el poder de abrir un camino donde no lo hay. Él puede hacer lo imposible en tu vida si confías en Él. Tercero, que la protección divina no siempre nos lleva por el camino más fácil, pero siempre nos lleva al destino que Dios ha preparado. El desierto no era un lugar cómodo ni fácil para los israelitas, pero era necesario para su transformación. Dios no los llevó por el camino directo a la tierra prometida, porque sabía que no estaban listos para enfrentar a los enemigos que encontrarían allí. En cambio, los guió por un camino más largo, pero lleno de su presencia. Esto nos recuerda que a veces enfrentamos desvíos en la vida que parecen difíciles, pero Dios los usa para moldearnos y prepararnos para las bendiciones que tiene para nosotros. Cuarto, que la protección divina es un testimonio para quienes nos rodean. Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo y los egipcios fueron destruidos, el mundo supo que el Dios de Israel era poderoso y fiel. De la misma manera, cuando Dios actúa en tu vida, las personas a tu alrededor pueden ver su poder y amor reflejados en ti. Tu testimonio puede ser la chispa que inspire a otros a buscar a Dios y confiar en Él. Hoy, tal vez estás enfrentando tu propio Mar Rojo. Puede ser una situación que parece imposible de resolver, un problema financiero, una enfermedad o una relación rota. Pero quiero recordarte algo. El mismo Dios que abrió el mar para los israelitas es el Dios que está contigo. Su poder no ha cambiado y su amor por ti sigue siendo infinito. Confía en Él como tu columna de nube y fuego. Permítele guiarte, protegerte y darte luz en medio de la oscuridad. Aunque el camino parezca largo y lleno de obstáculos, recuerda que Él está contigo en cada paso. Cuando sientas miedo o incertidumbre, recuerda las palabras que Moisés dijo al pueblo de Israel en Éxodo 14:13. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. La protección divina no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que nunca las enfrentaremos solos. Él es nuestro refugio, nuestra guía y nuestra salvación.
Sigue con este estudio, porque aún hay más lecciones profundas que transformarán tu manera de ver la vida y te llenarán de la paz y la seguridad que solo Dios puede dar. La fe de Daniel en el foso de los leones, confianza en la protección divina. Uno de los relatos más impactantes y alentadores del Antiguo Testamento es el de Daniel en el foso de los leones. Este episodio no solo nos muestra el poder de Dios para proteger a sus hijos en medio del peligro, sino también cómo la fe inquebrantable en Él puede llevarnos a vivir experiencias sobrenaturales y dar testimonio a los incrédulos. La historia se desarrolla en el tiempo en que el imperio babilónico había caído y el rey Darío gobernaba en Persia. Daniel, quien ya había servido a varios reyes anteriores, se destacó por su sabiduría y fidelidad, lo que le ganó el favor de Darío. Sin embargo, este favor despertó la envidia y los celos de otros funcionarios del reino, quienes buscaron una manera de deshacerse de Daniel. No encontraron falta alguna en su trabajo, por lo que decidieron atacarlo en el único aspecto en el que sabían que no cedería: su fe en Dios. Engañaron al rey para que promulgara un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera él durante 30 días, bajo pena de ser lanzado al foso de los leones. La valentía de mantenerse fiel. Cuando Daniel se enteró del decreto, no alteró su rutina. Como lo hacía siempre, abrió las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodilló y oró 3 veces al día, dando gracias a Dios. Daniel 6:10. Este acto de valentía y fidelidad no fue un desafío al rey, sino una muestra de su compromiso inquebrantable con Dios. Para Daniel, obedecer a Dios era más importante que cualquier decreto humano. Este principio es relevante en nuestras vidas. ¿Cuántas veces enfrentamos la tentación de comprometer nuestra fe para agradar a los demás o evitar conflictos? Daniel nos enseña que, aunque las consecuencias puedan parecer aterradoras, debemos confiar en que Dios honra a quienes le son fieles. El foso de los leones, la prueba de la fe. Los conspiradores aprovecharon la obediencia de Daniel para acusarlo ante el rey, quien, aunque apenado por la situación, no pudo revocar el decreto. Daniel fue arrojado al foso de los leones, y el rey le dijo: «El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre». Daniel 6:16. Imagina por un momento la escena. Daniel, un hombre avanzado en años, siendo lanzado a un lugar lleno de leones hambrientos. Para cualquier persona, esta situación parecería una sentencia de muerte segura. Pero Daniel no estaba solo. El Dios a quien servía había estado con él en cada etapa de su vida, y esa noche no sería la excepción. En Daniel 6:22, él mismo relata lo que sucedió. «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo». Este milagro no solo muestra el poder de Dios para proteger físicamente a sus hijos, sino también su justicia. Dios intervino de manera sobrenatural porque Daniel había puesto toda su confianza en él. Lecciones de protección y fe. 1. La fe activa el poder de Dios. Daniel no fue protegido porque era un hombre perfecto, sino porque tenía una fe genuina y una relación íntima con Dios. En Hebreos 11:33 se menciona a aquellos que por fe cerraron bocas de leones, haciendo referencia a este episodio. La fe no es una garantía de que no enfrentaremos pruebas, pero sí es la certeza de que Dios estará con nosotros en medio de ellas. Hoy, tal vez no enfrentas leones literales, pero tus leones pueden ser problemas económicos, enfermedades, conflictos familiares o ataques emocionales. Estos fosos parecen inescapables, pero recuerda que el mismo Dios que cerró la boca de los leones
está contigo. Cuando confías en Él, su poder se manifiesta de maneras sorprendentes. 2. Dios usa nuestras pruebas para su gloria. El milagro en el foso de los leones no solo salvó la vida de Daniel, sino que también impactó al rey Darío y a todo su reino. Después de ver cómo Dios había protegido a Daniel, el rey emitió un decreto reconociendo al Dios de Daniel como el único Dios vivo y eterno. Daniel 6, 26, 27. Dios puede usar tus pruebas como un testimonio para quienes te rodean. Las personas que observan tu vida verán su poder en acción cuando enfrentes dificultades con fe y valentía. Tus pruebas pueden ser la plataforma que Dios usa para revelar su gloria y atraer a otros hacia Él. 3. La protección de Dios es integral. Dios no solo protegió físicamente a Daniel, sino que también preservó su reputación y su posición. Después de salir del foso ileso, Daniel fue honrado y prosperó aún más en el reino. Esto nos recuerda que la protección de Dios abarca todas las áreas de nuestra vida. A veces, Dios nos protege de situaciones que no vemos. Tal vez nunca sabremos cuántos fosos de leones hemos evitado gracias a su intervención divina. Y cuando nos encontramos en medio de pruebas visibles, Él nos da la fuerza y los recursos para enfrentarlas, aplicando estas lecciones a nuestra vida. Hoy, al reflexionar sobre la historia de Daniel, pregúntate, ¿qué áreas de tu vida necesitan la protección y la intervención de Dios? Tal vez sientes que estás en un foso y que las circunstancias te están rodeando como leones hambrientos. Este es el momento de confiar plenamente en Dios, de orar como Daniel, con la seguridad de que Él escucha y responde. Recuerda que la fidelidad de Daniel no comenzó en el foso. Fue el resultado de una vida de comunión constante con Dios. Del mismo modo, nuestra fe y confianza en la protección divina se fortalecen cuando cultivamos una relación diaria con Él. Una promesa para recordar. En Isaías 41:10, Dios nos dice, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa no caduca. El mismo Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones está contigo en cada desafío que enfrentas. Confía en su poder, descansa en su presencia y permite que Él sea tu refugio y tu fortaleza. A medida que continúas en este estudio, prepárate para descubrir más ejemplos de cómo la protección divina ha transformado vidas y cómo puede transformar la tuya. La próxima enseñanza puede contener la clave que necesitas para enfrentar tus propios fosos de leones y salir victorioso confiando en el poder y la fidelidad de Dios. El Mar Rojo, cuando Dios abre camino en medio del peligro. En el libro de Éxodo encontramos una de las historias más impresionantes de la Biblia, un relato que muestra cómo Dios no solo protege a su pueblo, sino que también les abre caminos donde parece que no hay salida. Este relato es el de la apertura del Mar Rojo, un evento que sigue resonando como un poderoso testimonio del cuidado y la intervención divina. La historia comienza cuando el pueblo de Israel, liberado de la esclavitud en Egipto, se encuentra en una situación que parece desesperada. Frente a ellos, el inmenso Mar Rojo. Detrás, el ejército del faraón, avanzando rápidamente con carros y soldados. Para los israelitas, era como estar atrapados entre la espada y la pared, sin esperanza aparente de escape. El miedo y la duda, nuestra respuesta natural. Cuando los israelitas vieron al ejército egipcio acercándose, su reacción inmediata fue de temor y desesperación. En Éxodo 14, 10, 12, leemos que clamaron a Moisés diciendo, «¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? ¿No había sepulcros allá?
Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Cuántas veces nos encontramos reaccionando de manera similar? Enfrentamos problemas que parecen insuperables, situaciones que nos hacen sentir atrapados, y nuestra primera reacción es el miedo. Dudamos de Dios, nos quejamos y nos preguntamos si realmente Él está con nosotros. Sin embargo, en esos momentos, Dios nos llama a confiar en Él y a recordar que no estamos solos. La respuesta de Moisés, fe en la promesa de Dios. Moisés, al ver el pánico del pueblo, les respondió con palabras que todavía resuenan como un recordatorio de la fidelidad divina. No teman. Estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes, porque los egipcios que han visto hoy nunca más los volverán a ver. Éxodo 14:13. Moisés entendió algo que el pueblo aún no podía ver, que Dios no los había llevado hasta ese punto para abandonarlos. En nuestras vidas también necesitamos recordar que Dios no nos guía a través de las dificultades para dejarnos a la deriva. Él tiene un propósito y un plan. Incluso cuando no podemos verlo, Dios actúa de manera sobrenatural. El momento decisivo llegó cuando Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Éxodo 14, 15, 16. Y así sucedió. Cuando Moisés obedeció, el mar se abrió de par en par, formando dos paredes de agua y un camino seco en el medio. El pueblo de Israel cruzó al otro lado mientras las aguas permanecían quietas, como un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Pero el milagro no terminó allí. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos, destruyendo por completo al ejército enemigo. Israel quedó completamente a salvo, y el poder de Dios quedó manifiesto de una manera que nadie podría negar. Lecciones. Para nuestras vidas, esta historia está llena de lecciones prácticas y espirituales que podemos aplicar a nuestras propias vidas. 1. Dios permite los desafíos para mostrar su gloria. Dios no llevó a los israelitas al Mar Rojo por accidente. Él permitió que enfrentaran esta prueba para demostrar su poder y fortalecer su fe. Del mismo modo, las dificultades que enfrentamos no son accidentes. Dios las permite para revelarse de manera poderosa en nuestras vidas y para que otros puedan ver su gloria a través de nosotros. Cuando enfrentas una situación imposible, pregúntate, ¿qué está tratando de mostrarme Dios en este momento? Tal vez Él quiere recordarte que nada es imposible para Él, o tal vez está usando tu experiencia para fortalecer a alguien más, que está observando tu caminar de fe. 2. La fe nos lleva a actuar incluso cuando no vemos el camino. Dios les dijo a los israelitas que avanzaran antes de que el mar se abriera. Esta instrucción requería fe, ya que el camino aún no estaba visible. Muchas veces Dios nos pide que demos pasos de fe, confiando en que Él abrirá el camino en el momento adecuado. Quizás hoy te enfrentas a una decisión difícil o a una situación en la que no ves cómo podrías avanzar. Recuerda que Dios no necesita que entiendas el camino, solo necesita que confíes en Él y obedezcas su dirección. 3. Dios es nuestro defensor y protector. El cierre del Mar Rojo sobre los egipcios simboliza cómo Dios no solo protege a su pueblo, sino que también lucha contra sus enemigos. En Éxodo 14:14, Moisés les dijo, «El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Dios nos defiende de maneras que no siempre comprendemos. A veces lo hace apartando obstáculos que nunca vimos venir. Otras veces permite que enfrentemos el desafío para que podamos crecer en fe y confianza.
De cualquier manera, podemos descansar en la promesa de que Él está con nosotros y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Isaías 54:17. Aplicando esta enseñanza hoy, así como los israelitas cruzaron el Mar Rojo, también nosotros enfrentamos mares en nuestras vidas, problemas que parecen insuperables, barreras que no podemos atravesar por nuestras propias fuerzas. Pero la historia de Éxodo 14 nos recuerda que Dios es un Dios de lo imposible, un Dios que puede abrir caminos donde no los hay. Cuando te sientas atrapado, recuerda estas palabras de Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Esta promesa es para ti. Dios está contigo en medio de tus pruebas. Él ve tu necesidad, escucha tus oraciones y está trabajando a tu favor, incluso cuando no lo sientas o no lo veas. Una reflexión final. El Mar Rojo fue un lugar de crisis, pero también fue un lugar de milagro. En nuestras vidas, los momentos de mayor dificultad pueden convertirse en los escenarios donde Dios revela su mayor gloria. ¿Estás dispuesto a confiar en Él, incluso cuando todo parece perdido? Hoy, Dios te invita a avanzar, a dar ese paso de fe y a confiar en que Él hará lo imposible. Al igual que los israelitas, puedes experimentar su poder y protección de maneras que cambiarán tu vida para siempre. Mientras continuamos con este estudio, abre tu corazón a la posibilidad de que el próximo tópico revele el secreto que necesitas para cruzar tu propio Mar Rojo. Dios ya está trabajando. Solo necesitas dar el primer paso y confiar en que Él hará el resto. La protección en el horno de fuego, el Dios que camina contigo en medio de las pruebas. En el libro de Daniel encontramos una historia que no solo resalta la protección divina, sino que también nos muestra cómo Dios permanece con nosotros incluso en las pruebas más intensas. Esta es la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, tres jóvenes que demostraron una fe inquebrantable frente a la amenaza de una muerte segura. Un decreto desafiado por la fe. El rey Nabucodonosor, gobernante de Babilonia, mandó construir una estatua de oro y decretó que todos debían postrarse y adorarla cuando escucharan el sonido de diversos instrumentos musicales. Aquellos que se negaran serían arrojados a un horno de fuego ardiente. Daniel 3:1-6. Para muchos, obedecer habría parecido la opción más lógica, incluso si solo lo hacían exteriormente. Sin embargo, Sadrac, Mesac y Abednego no estaban dispuestos a comprometer su fe ni a traicionar a Dios. Su respuesta al decreto fue firme: no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:18. Un acto de fidelidad que desafió el temor. La valentía de estos jóvenes nos recuerda que la verdadera fe no busca evitar las consecuencias, sino honrar a Dios en todo momento. Ellos sabían que enfrentarse al rey y desobedecer sus órdenes significaba arriesgar sus vidas, pero también entendían que la fidelidad a Dios era más importante que cualquier decreto humano. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones donde nuestra fe es probada? Tal vez no enfrentamos un horno literal, pero nuestras pruebas pueden ser igual de intensas. La presión de comprometer nuestros valores, de conformarnos al mundo o de elegir lo más fácil en lugar de lo correcto puede sentirse como un fuego ardiente. Sin embargo, como veremos en esta historia, Dios honra la fidelidad de aquellos que confían en Él. El horno de fuego. Una prueba transformada en milagro. Nabucodonosor, lleno de ira por la desobediencia de los jóvenes, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal.
Tan caliente estaba el fuego que los hombres que ataron a Sadrach, Mesach y Abednego y los lanzaron al horno murieron por la intensidad del calor. Daniel 3, 19, 22. Desde una perspectiva humana, este parecía el final de la historia. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Cuando el rey miró dentro del horno, vio algo que lo dejó atónito. ¿No echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Daniel 3, 24, 25. Este cuarto hombre no era otro que una manifestación de la presencia divina, posiblemente el mismo Cristo preencarnado, caminando con ellos en medio del fuego. La lección de su presencia en las pruebas. Dios no evitó que Sadrach, Mesach y Abednego fueran arrojados al horno, pero sí estuvo con ellos dentro del fuego. Esta es una lección crucial para nosotros. Aunque a veces Dios permite que enfrentemos pruebas, nunca las enfrentamos solos. Él está allí, sosteniéndonos, fortaleciéndonos y protegiéndonos de manera que el fuego no pueda consumirnos. ¿Cuántas veces has sentido que estás en medio de un horno en tu vida? Tal vez es una enfermedad, una pérdida, un conflicto familiar o una lucha interna. En esos momentos podemos recordar que aunque el fuego sea intenso, Dios está caminando con nosotros. El poder de la fe que desafía las llamas. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno, ni siquiera olían a humo. No había daño en sus cuerpos ni en sus ropas. Esto no solo demostró el poder de Dios, sino que también sirvió como testimonio para todos los que presenciaron el milagro. El rey Nabucodonosor, impresionado por lo que había visto, declaró: «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él». Daniel 3:28. Este testimonio transformó el decreto del rey. Ahora, en lugar de exigir la adoración de una estatua, proclamó que nadie debía blasfemar contra el Dios de estos 3 jóvenes. Aplicando esta enseñanza en nuestras vidas, la fidelidad en medio de la presión, Sadrach, Mesach y Abednego nos enseñan que nuestra fe debe ser inquebrantable, incluso cuando enfrentamos consecuencias difíciles. Dios honra a aquellos que permanecen fieles, y su protección es siempre mayor que cualquier amenaza que enfrentemos. Dios camina con nosotros en el fuego. En nuestras pruebas podemos sentirnos solos, pero esta historia nos recuerda que nunca lo estamos. Dios no solo nos observa desde la distancia, Él está con nosotros, fortaleciéndonos y protegiéndonos de ser consumidos por el fuego de nuestras circunstancias. El fuego no define nuestro destino. El horno, que parecía ser el fin para Sadrach, Mesach y Abednego, se convirtió en un escenario para que Dios mostrara su gloria. Del mismo modo, las pruebas en nuestras vidas pueden ser transformadas en testimonios de su poder y fidelidad. Nuestra fe puede impactar a otros. La valentía de estos jóvenes no solo los salvó, sino que también transformó a quienes los rodeaban. Nabucodonosor y todo su reino fueron testigos del poder de Dios. Cuando vivimos nuestra fe con valentía, podemos influir en los demás y señalarles hacia Cristo. Una promesa para tu vida. Así como Dios protegió a Sadrach, Mesach y Abednego, Él promete protegerte a ti. Isaías 43:2 dice: «Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Esta no es solo una promesa para los héroes de la Biblia, es una promesa para ti, aquí y ahora. No importa cuán intenso sea el fuego que enfrentes, Dios está contigo y te llevará a través de él. Reflexión final. Antes de continuar, el horno de fuego puede representar las pruebas más difíciles de nuestra vida, pero es en ese lugar donde podemos experimentar la cercanía y el poder de Dios de una manera única.
Mientras avanzamos al siguiente tópico, reflexiona en esto. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿Cómo puedes aplicar la lección de la fidelidad y la presencia de Dios en tu propia vida? Abramos nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo nos seguirá revelando en este viaje de fe. La protección de Daniel en el foso de los leones. Confianza en Dios en medio del peligro. En el capítulo 6 del libro de Daniel, encontramos una de las historias más inspiradoras y poderosas sobre la protección divina. El relato de Daniel en 1900, el foso de los leones. Esta historia no solo nos enseña acerca de la fidelidad de Dios, sino también sobre la importancia de nuestra confianza inquebrantable en Él, incluso cuando enfrentamos los desafíos más aterradores. El trasfondo, una trampa motivada por la envidia. Daniel era un hombre íntegro, conocido por su sabiduría y su dedicación a Dios. Su vida recta y su excelente desempeño en el servicio al rey Darío lo llevaron a ser ascendido a una posición de gran autoridad en el reino. Sin embargo, esta promoción despertó la envidia de otros funcionarios, quienes buscaron una forma de destruirlo. Sabían que no encontrarían ninguna falta en él, a menos que se tratara de su fe en Dios. Entonces conspiraron para engañar al rey y lograron que firmara un decreto que prohibía a cualquiera hacer peticiones a otro dios u hombre, excepto al rey durante 30 días. Aquellos que desobedecieran serían lanzados al foso de los leones. Daniel 6:6-9. Daniel permanece fiel. Daniel no permitió que este decreto lo alejara de su comunión con Dios. Como era su costumbre, oró 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, sin temor a las consecuencias. Daniel 6:10. Su acto de valentía y fidelidad nos muestra que la relación con Dios debe ser una prioridad absoluta, incluso cuando el mundo nos presiona para comprometernos. ¿Cuántas veces enfrentamos situaciones donde sentimos la tentación de ceder ante la presión? Tal vez es la crítica de los demás, el temor al rechazo o la amenaza de perder algo importante. Daniel nos enseña que no importa cuán grande sea el riesgo, la comunión con Dios vale más que cualquier cosa que podamos perder. El juicio y la sentencia. Los conspiradores, al ver a Daniel orar, lo acusaron ante el rey. Aunque Darío admiraba y respetaba a Daniel, estaba atado por las leyes de los medos y los persas, que no podían ser revocadas. Con pesar, el rey ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones, pero antes de hacerlo, le expresó su esperanza. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel 6:16. El foso de los leones. Una noche bajo la protección divina. Para cualquiera, el foso habría significado una sentencia de muerte segura. Sin embargo, Dios intervino de una manera sobrenatural. La Biblia nos dice que mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Daniel 6:22. Esta intervención divina no solo protegió físicamente a Daniel, sino que también reafirmó que el poder de Dios es mayor que cualquier amenaza. Los leones, símbolos del peligro mortal, se convirtieron en testigos de la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían plenamente en Él. Lecciones prácticas de este milagro. La importancia de una relación constante con Dios. Daniel no comenzó a orar solo cuando surgió la amenaza. Su comunión con Dios era una práctica diaria. Esto nos enseña que la fortaleza espiritual se construye en los momentos de paz, preparándonos para los días de adversidad. La valentía de ser fiel. Daniel pudo haber cerrado las ventanas o cambiado sus hábitos para evitar problemas, pero eligió honrar a Dios abiertamente.
Su ejemplo nos desafía a vivir nuestra fe sin temor al juicio de los demás. Dios es nuestro protector en el peligro. Así como Dios cerró la boca de los leones, Él puede protegernos de las situaciones que parecen imposibles de superar. Aunque enfrentemos circunstancias que amenacen con devorarnos, su mano está siempre presente para librarnos. El impacto del testimonio de Daniel. Cuando el rey Darío vio que Daniel había salido ileso del foso, quedó asombrado y reconoció el poder de Dios. Emitió un nuevo decreto, declarando que todos en su reino debían temer y reverenciar al Dios de Daniel. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel 6:27. El testimonio de Daniel no solo transformó la vida del rey, sino que también impactó a todo el reino. Esto nos recuerda que nuestra fidelidad y confianza en Dios no solo nos benefician a nosotros, sino que también pueden ser una luz para aquellos que nos rodean. Aplicando esta historia a nuestra vida, cuando enfrentamos pruebas, todos enfrentamos fosos de leones en nuestras vidas, situaciones de peligro, temor o incertidumbre. En esos momentos, debemos recordar que Dios está con nosotros, dispuesto a protegernos y librarnos. La importancia de mantenernos firmes. La presión para comprometer nuestra fe es real, pero la historia de Daniel nos anima a permanecer firmes, sabiendo que Dios honra a aquellos que lo ponen primero. Nuestro testimonio importa. Tu fidelidad puede ser una herramienta poderosa para que otros vean la grandeza de Dios. Así como el testimonio de Daniel impactó a todo un reino, nuestra fe puede inspirar a quienes nos rodean. La invitación a actuar. Al final de esta historia, vemos que Daniel fue elevado nuevamente a una posición de honor. Esto nos enseña que Dios no solo nos protege, sino que también nos restaura y nos bendice después de las pruebas. Ahora, querido oyente, quiero hacerte una invitación especial. Si esta historia te ha inspirado y has sentido cómo Dios habla a tu corazón, te animo a que hagas algo más. Suscríbete al canal. Esto no solo te permitirá seguir recibiendo mensajes como este, sino que también ayudará a que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Dale me gusta a este video. Con un simple clic estarás colaborando para que más almas sean alcanzadas por este mensaje. Al hacerlo, también estás participando activamente en la difusión del Evangelio. Comenta aquí abajo. Escribe las palabras. Dios siempre me protege, como testimonio de que has llegado hasta este punto y como un recordatorio de su fidelidad en tu vida. Por último, recuerda que en el título de este video hay enlaces a otros estudios y reflexiones que pueden enriquecer aún más tu caminar espiritual. No te pierdas la oportunidad de profundizar en la palabra de Dios. Seguimos adelante con el próximo bloque, donde exploraremos más sobre la protección divina y cómo podemos vivir bajo su cuidado constante.